Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo han estado? ¿Sí? Me alegra mucho verles en este día y espero que podamos tener una palabra de Dios para nuestro espíritu. Amén. Voy a hablar sobre Hechos 2. Vamos a mirar Hechos 2, por favor. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y estamos en los 50 días de Pentecostés. Quiero hablarles en esta hora sobre condiciones del cumplimiento prometido. Yo sé que el título no suena muy claro, pero ya les voy a explicar. En Hechos 1:4, voy a predicar de Hechos 2, pero en Hechos 1:4 dice la palabra: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Esa expresión, oísteis de mí, significa que el Señor la había dicho, ¿verdad? La había repetido, la cual oísteis de mí. Entonces, cuando uno mira, cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo, que aquí Jesús la llama la promesa del Padre, que va a estar hablando de eso después. Por reiteradas ocasiones desde el Antiguo Testamento, el Señor prometió un investimento del Espíritu Santo. Y aquí en el versículo 4, el Señor les dijo: ¿sabe una cosa? No se vayan a ir hasta que venga el cumplimiento, hasta que venga el derramamiento del Espíritu Santo. Y ellos se quedaron esperando precisamente ese cumplimiento. Y estaban todos allí obedientes, porque que el Señor le diga a uno: esperen, pero el Señor no le dijo: oiga, vienen 3 días, vienen 5 días, vienen 8 días, nada. Se demoró 10 días. ¿Usted sabe qué es esperar uno algo 10 días? Terrible, ¿verdad? Pero ellos estaban allí reunidos, pero los motivaba saber que iba a venir el Espíritu Santo. Ese era el regalo. Jesús les ha dicho que esperaran y eso estaban haciendo, esperando. ¿Cómo sería la expectativa de ese momento, la ansiedad? El saber que iba a venir el Espíritu Santo, que iban a ser investidos de poder de lo alto, pero no sabían a ciencia cierta que iba a pasar. Bueno, de pronto irse en el Antiguo Testamento y mirar cómo era que el Espíritu Santo venía sobre la gente e imaginarse cómo iba a ser ese momento. Así que lo prometido se iba a cumplir, pero hay unas condiciones que el Señor puso en su potestad que vale la pena mirarlas. Allí 120 personas duraron 10 días. Y a los 10 días, aquí Hechos 2 lo narra, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, dice la Biblia. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y llegó el Espíritu Santo y fueron todos bautizados. Eso fue maravilloso. Y a mí me conmueve los apóstoles. 120 personas. ¿Ustedes se imaginan 120 personas esperando la comida o quizás estaban ayunando? Realmente la Biblia no lo dice, pero allí estaban. Así que el cumplimiento de la promesa tuvo un gran efecto. Tanto que en la Biblia está escrito, tanto que se escuchó hasta los alrededores de Jerusalén, tanto que mucha gente con distintos idiomas escucharon la palabra, tantos que se llevaron la palabra hasta el último límite de la tierra conocido o imperio conocido. Tres cosas tuvo Dios en cuenta para derramar de su espíritu. Primero, el día.
era el día de Pentecostés. El día. Era el día de Pentecostés y quiero hablarles del día de Pentecostés para nosotros poder comprender un poco más esta fecha. Habían 3 fiestas muy importantes para el pueblo judío. Habían más, pero 3 fiestas por encima de todas. La primera era la Pascua, que conmemoraba la salida del pueblo de Israel de Egipto. Esa era la Pascua. Cada año la celebraban. Después venía la fiesta de las semanas, que es la que yo les voy a explicar ahorita. Y por último, la fiesta de los tabernáculos, que era un recordatorio muy bonito porque en esa semana ellos salían y hacían unas cabañas en la calle y se iban a vivir ahí la familia entera, y los hijos preguntaban, bueno, ¿esto qué significa, papá? Y ellos decían, es que así estuvieron nuestros antepasados por el desierto. Es una fiesta muy importante. Pero esta fiesta de las semanas, llamada también la fiesta de la cosecha, que precisamente se celebraba 50 días después de la Pascua. En esta celebración de la Pentecostés daban los primeros frutos los cultivos. Entonces, ¿qué hacían los israelitas? Llevar el cultivo, el primer fruto del cultivo, a la casa del Señor. En otras palabras, llevaban las primicias. Así que el día, la palabra de penta es de 50, porque efectivamente habían 50 días. Así que el Espíritu llegó en el día 50, en ese día especial. Para los judíos era muy importante ese día, más importante inclusive que el día de la Pascua, porque era el único día donde ellos viajaban. No importa dónde se encontraban, lo lejos que estuvieran, hermano, ellos viajaban a estar ese día, a traer. Yo veo un pueblo muy agradecido, porque a ellos no les importaba lo lejos, no les importaba ninguna circunstancia, sino estar el día de Pentecostés allí con el producto de su cosecha, para decirle al Señor, mira Dios, aquí hemos traído de lo que tú nos has dado. Porque eso significa la primicia, ¿no? Como un reconocimiento a Dios. Entonces, en ese día, era un día muy especial. Imagínense ustedes que Jerusalén tenía más o menos unos 30,000 habitantes. Dice un escritor del primer siglo, imagínense usted, llamado Joachim Jeremías, dice eso. El señor Peter Warner, que investigó, dice que más o menos 200,000 personas llegaban a esa ciudad. Entonces, ¿cómo estaría de atestado? Porque si un pueblo de 20,000 o 30,000 y llegaban 200,000, o sea que la aglomeración era bastante. Y dijo el Señor, ese es el día para derramar de mi espíritu. Por eso cuando uno habla del derramamiento del Espíritu Santo, dice ahí en el versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, judíos, prosélitos, cretenses, árabes. O sea que había un poconón de nacionalidades, judíos que se habían ido, que vivían allá, que hablaban esos idiomas, que habitaban en esos lugares, estaban ahí. Es decir, que era el día correcto, era el día exacto. ¿Qué significa eso? Que Dios nunca se equivoca. Jamás. Que el Señor tiene un día establecido para hacer sus cosas. Lo que pasa es que nosotros queremos que Dios haga en el día que nosotros pensamos, ¿no han notado?
Nosotros queremos, y a veces somos tan afanados que tildamos a Dios de demorado. ¿Por qué te demoras tanto? ¿O por qué no me llega la respuesta? Porque nosotros queremos que todo sea rápido. ¿Sabe cuántos años pasaron desde que el hombre falló hasta que vino a Cristo? Cientos de años. Por nosotros hubiera sido inmediatamente. Pero con Dios no es así. Con Dios es diferente. Dios tiene un día, hermanos, para cumplir los propósitos en tu vida. No es cuando tú y yo digamos, es más, no es cuando tú y yo querramos. Es cuando Dios quiere, hermanos. Es cuando Dios cree que ese es el día, hermanos. No fue otro día. Jesucristo murió en Pascua. Resucitó y estuvo 40 días andando por ahí. En Hechos 1:9 se fue. Sí, dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, se fue. Y exactamente en 10 días vino el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés. No vino ni antes ni después. Papá decía, es que uno nunca se muere en la víspera. ¿Sí? Lo que él me quería decir es que uno nunca se muere antes. Uno se muere en el día que es. Eso decía papá. Pero Dios tiene un día. Quizás tú estás esperando una promesa del Señor como ellos. Y quizás estés como ellos en los 10 días, expectante de cuándo será el cumplimiento. Y lo difícil de este asunto es eso, que nosotros no sabemos el día. Pero hay un día, hermanos. Hay un día de la sanidad. Hay un día de la respuesta. Hay un día de la restauración. Hay un día en que veremos lo que Dios nos ha prometido. Hay un día. No sabemos cuándo. Ellos se sentaron a esperar 120 personas con más de 40 grados de temperatura. Esperando algo que Jesús había prometido y que la Biblia prometía desde la antigüedad. Pero ahí se quedaron, hermanos. No dijeron, oiga, ¿sabe una cosa? Vámonos de aquí. Oiga, esto se está demorando mucho. No dijeron, no, yo creo que el Señor se equivocó. ¿Será que me lo imaginé? ¿Será que si Dios va a cumplir eso o no va a cumplir eso el Señor? ¿Será que lo cumplió el Señor y no me di cuenta? No sé. No, ellos solo esperaron. Y la paciencia radica no en esperar, sino en saber esperar. Hay que esperar, hay que ser paciente. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Llegar al culto y que no hayan este sistema de bioseguridad, que no haya este distanciamiento social, pero hay que esperar. Dios tiene un día. Segundo, ¿en qué más Dios se fijó además de que fuera un día especial? El número de los discípulos. ¿Cuántos discípulos habían? 120. 120. Un buen número de discípulos estaban esperando. La Biblia dice 120 en total, hermanos. ¿Qué hubiera pasado si solamente hubieran estado 3 discípulos? ¿Hubieran tenido impacto? Sí, pero no el impacto que tuvieron ese día. 3 nomás haciendo bulla por ahí. 3 nomás haciendo lenguas, hablando en lenguas. ¿Cuántos estaban hablando en lenguas? 120 personas. ¿Causa impacto? Bastante. Dice el señor Stanley Horton, dice, este día hubiera tenido poco efecto si solo 2 o 3 de ellos se hubieran quedado en la ciudad. Imagínense ustedes.
Dios quiere eso. Cuando yo miro esto, porque usted sabe que con Cristo siempre andaban 12 personas, pero realmente el círculo más cercano de Cristo eran 3. Después habían 12, 70, pero habían 120 individuos, desde María y los hermanos de Jesús, 120 personas. Y el Espíritu Santo llegó, es decir, que era la voluntad de Dios que ellos estuvieran ahí. Ahora, ¿Dios contaba con que ellos estuvieran ahí? Sí, porque era gente de compromiso. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué tal donde no hubieran sido de compromiso? Yo no voy por allá. Que vayan a otros, ¿no? No, amaneció lloviendo, yo no voy. O tengo cosas que hacer. Pero fueron, hermanos. Cuando uno está en el campo y va a prender el fogón, y aquí algunos sabemos, o está prendido, digámoslo así, hay algo que se llaman tizones. O le dicen a uno, vaya a mirar el fogón. Y va uno, está como apagado. ¿Por qué está apagado? Porque los tizones están separados, ya se consumieron. ¿Qué hay que hacer? Juntar los tizones, ¿verdad? Porque cada tizón tiene su fuego. Y fuego con fuego, hay más fuego, hay más calor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el adagio que nosotros decimos sobre las golondrinas y el agua? Una sola golondrina nos llama agua. Usted ve una golondrina y dice, debe estar perdida, ¿verdad? Pero si usted ve hartas golondrinas, usted dice, va a llover. Y no es que llamen agua, sino que es una danza que hacen porque va a llover. Es un aviso. Queremos ser de impacto donde vivamos, en el lugar donde Dios nos ha colocado. Tenemos que ser gente de compromiso, porque en cada uno de nosotros hay un fuego de Dios. ¿Qué es lo que pasa con el COVID? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué salimos con tapabocas? Porque es posible que en cada individuo haya un COVID. O alguien cargue COVID, ¿verdad? De lo que yo estoy evitando es que se me prende. ¿Y con qué se me prende? Con la cercanía. Ese día, cuando llegó el Espíritu Santo, 120 flamas de fuego se les aparecieron. Eso estaba tipificando fuego del Espíritu Santo. Y todo reunido, un gran fuego de Dios. Por eso hay que ir a la iglesia. Si hay que ayunar, ¿quiénes tienen que ayunar? Todos. Todos tenemos que ayunar. Los 50 días de Pentecostés, ojalá todos estuviéramos ahí. Y como decía mi esposa, y así no tenga internet, usted sabe que todos los días a las 5 de la mañana estamos conectados. Ojalá usted colocara su despertador y así no tuviera, también se conectara con nosotros espiritualmente. Porque aunque nos conectamos virtualmente, es la conexión espiritual la que importa. Imagínense 3 ahí, hermanos, hablando en lenguas, llenos del Espíritu Santo. Eran 120 y aún así la gente se burlaba. Están llenos de mosto, están borrachos, decían. Pero cuando somos más poderosos en el Señor. Hay gente que dice, no quiero ir a la iglesia porque hay muy poquitos. No, así es que hay que ir. Así es que hay que invitar para que la iglesia se llene. Lady es la encargada de esto, del formulario, de las inscripciones. Y uno no se han inscrito. No se han inscrito ni los servidores, hermanos. Dios mío. Y uno dice, Dios,
¿A qué estarán pensando? Porque si no se inscriben los servidores no podemos hacer culto. ¿Sí o no? Esto es un compromiso de todos. El evangelio es de todos, hermano. Hay que ayunar todos. ¿Quiénes deben orar? Todos. La Biblia dice, por tanto, id a ser discípulos. ¿Quiénes? Todos. Porque Dios nunca hace una clasificación de gente. Para el Señor todos somos iguales. Y tenemos los mismos deberes y los mismos compromisos, hermano. 120. Por eso yo les animo a que participemos de los eventos de la iglesia. Hoy es difícil, hermanos. Estuve en Venezuela y el pastor programó, creo que fue una vigilia, yo no me acuerdo. Hasta le tomé una foto del pastor, estaba así, preocupado, porque eran como 5 hermanos nomás. Con predicador internacional y 5 hermanos nomás, el pastor allá. Ahí le tomé una foto, después la mandé. Porque ¿qué es lo que uno quiere, hermanos? Ahorita cuando se va a abrir las iglesias, todos los pastores contentos y animados. Porque los pastores decían y decíamos, los hermanos deben estar listos para ir a la iglesia. Y se abrió la iglesia y 15. La iglesia central, 15, 20. En un culto. Y resulta que lo que se esperaba que fueran, no fueron, porque como ya nos acostumbramos a escuchar el culto en boxer, en pijama, es más sin cepillarnos, es más a la hora que yo quiera, ¿sí o no? Porque uno le manda al pastor la predicación y uno quiere escuchar la predicación cuando yo quiera. Y esto trajo una preocupación. Wow. En algún momento un pastor va a salir de la iglesia virtual y son gente que no van a volver. No, la Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tú y yo no podemos dejar de congregarnos, hermanos. Jamás. Porque tizón con tizón se prende el fuego del Espíritu Santo, hermano. Porque tu fuego y mi fuego y nos juntamos, empieza un incendio que tenemos que tener para impactar a Modelia, aquí al Salado, a la Comuna 7 y Ibagué, hermanos. Tenemos que levantarnos, hermano. El Señor dijo 120. Y lo tercero que Dios veo que Dios hace es el lugar. Una excelente posición geográfica, les voy a hablar. Escúchame esto, no había otro lugar en el mundo más indicado que la tierra de Palestina para Dios derramar su espíritu. ¿Sabe que la tierra de Israel está en medio, hermanos, de Europa, de Asia y de África? Es un paso obligado. En esos tiempos era un paso obligado, hermano, de las caravanas. Habían 3 caminos muy importantes. Estaba el camino de la tierra de los filisteos, el camino de Shur y la otra más importante era el camino real. Ese camino llevaba por Israel. Tenían que pasar por ahí. El Espíritu Santo llegó ahí porque todo mundo pasaba. Dios es un Dios estratégico. Ese era el lugar. No era otro, hermanos. Ahí era. Todo el mundo tenía que pasar por ahí. El Señor sabía que si pasaban por ahí, escuchaban y veían, se llevaban la noticia y la regaban. Ahí les acabé de leer toda la clase de nacionalidades que habían ahí. Gálatas 4:4, quiero que miremos. Gálatas 4:4. Me gusta lo que dice ahí. Mire, ahí leen ahí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, que Dios tenía un día y una hora, una fecha para que naciera Cristo. Sí.
¿Y el Señor tiene un día y una hora en que va a suceder el rapto de la iglesia? Sí. ¿Lo sabemos? No. Pero lo tiene. Claro que Dios lo tiene. Porque donde no lo tuviera el Señor, ¿cuándo será? ¿Cuándo voy a hacer eso? Dios. Un Dios imprevisto. Hay un día, una hora. Dice acá, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, yo les voy a hablar de eso en esta hora. De hablar de unos asuntos, ¿por qué tenía que venir? Cuando Jesús vino, no habían fronteras, porque era un solo imperio. Hoy en día, si usted quiere ir a evangelizar a otras naciones, ¿qué tiene que hacer? Lo mínimo, pasaporte, la visa en algunos. Usted no puede decir, me voy para los Estados Unidos a predicar, porque hay unas fronteras. En esto no había una frontera, había un solo imperio. ¿Acaso no era el mejor tiempo para venir Cristo? No solamente había un solo imperio, que no habían fronteras, aunque habían nacionalidades, pero no habían fronteras. Había un solo idioma, el idioma griego. Dios me habló hace muchos años que me iba a llevar a Brasil. Hice Brasil, no sé nada de brasileño. El idioma portugués es una limitación. A pesar que esas lenguas romances como el idioma brasileño, portugués, el italiano, el francés y el español, por eso es que uno trata de entender ciertas palabras, aunque tienen el mismo origen, son idiomas diferentes, son limitaciones. En ese tiempo no. Todo el mundo hablaba griego. Y no solamente todo el mundo hablaba griego, sino que era el idioma perfecto. No como aquí, que alguien dice bello y uno será bello de hermoso o bello de bello. Uno no sabe. Porque nuestras palabras tienen hasta 2 y 3 significados. A veces lo que cambia es la forma de escribir, como el tal ahí, ay o ay. Qué problema, ¿no? Que Gabriel García Márquez dijo, eso es mejor quitar la ortografía, las normas de ortografía. Dios lo perdone. Entonces allá una palabra significa lo que debe significar. Y aún así hay tantas interpretaciones de la Biblia. O sea que la Biblia es exacta. Lo que quiso decir es. Ahora, no solamente eso, todas esas bendiciones del momento, sino que los romanos hacían algo que llamaba la paz romana, que es colocar paz a golpes. Por eso la Biblia lo describe el Imperio Romano como una bestia feroz en gran manera, terrible. Comedores de trigo, los romanos. Y donde ellos llegaban, había paz. Lo primero que hacían era coger los ladrones y los crucificaban. O sea, cargaban a cuesta la pena de muerte. Por eso la gente podía transitar libremente sin peligro de que lo robaran. No había peligro, se podía viajar y predicar el evangelio. Y no solamente eso, había una paz, sino que había buenas vías de comunicación. Porque hasta el día de hoy, en la era actual, hay carreteras hechas por romanos. Bien hechas. Así que la propagación del evangelio era mejor que el día de hoy. Así que Dios se equivocó. Nunca Dios se equivoca. Las circunstancias de la vida, lo que te ha pasado, las cosas que has vivido, hermano, dentro de Dios hay un plan, hay un propósito. No estoy diciendo que sea voluntad de Dios, pero lo que ha pasado Dios lo aprovecha para darte lecciones, para que tú crezcas, para que tú madures, para que tú aprendas. Dios, mire, llegó lo del COVID y al principio nos asustamos mucho, ¿verdad?
Pero algo que supimos es que Dios tiene el control, siempre. Yo sé que usted no va a decir, ay, entró el COVID y la iglesia, el tesoro de la iglesia me mandaba a mercado. Yo sé que usted no va a decir eso porque no lo hicimos. Porque esta noche también estábamos pensando cómo íbamos a comer. Quizás eso no lo vimos, pero sí vimos a Dios proveyéndonos. ¿O no? Porque es que una iglesia no me provee, un pastor, alguien, un hermano de la iglesia. A mí el que me provee es el Señor. Una vez vimos un abogado, una sola vez. Y íbamos para el centro y ver para el centro y nos hizo el favor, después de una reunión de pastores, llevarnos a mi esposa a mí al centro. Ese hombre Dios lo usó para bendecirnos. Hay 2, 3 hermanos de la iglesia que nos mandaban cositas, el resto ninguno más lo hizo. ¿Qué tal yo esperando de los hermanos de la iglesia? Pues me muero. Pero yo, porque nunca espero de ustedes nada. Porque es que no se trata de la gente, se trata de Dios. Y Dios toca al que sea para bendecirlo a uno. Dios tiene el control. Y todos los que estamos aquí sabemos que Dios nos bendijo, Dios nos dio. Nadie puede decir nos morimos de hambre. Debemos aprender a confiar en Dios, que Dios tiene el control de las cosas. Así como tuvo un día, así como calculó el número de gente, así como escogió el lugar geográfico, nosotros también estamos dentro de sus planes. Dios no nos ha dejado por fuera de su memoria. No vamos a desconfiar de Dios. Nosotros pasamos 4 meses difíciles. Porque teníamos unas deudas. Tenemos que pagar un computador y ahí se iba buena parte del dinero. Cosas. Pero yo nunca vi a mi hijo Elian Camilo preocupado. Nunca lo vi preocupado. Él solamente dice, tengo hambre. Tengo hambre. ¿O tus nietos, hermanas, los marinas, estaban preocupadas, las niñas? No. Tengo hambre. Entre nosotros, ¿qué hacemos? Suplir de lo que Dios nos suple. Y dice el Señor, y así como los niños, debemos ser nosotros, confiar en el Señor. Que Dios tiene el control. A Dios nada se le ha salido de las manos. Cuando yo doy apocalipsis o escatología, literatura apocalíptica, yo enseño a los pastores que por la noticia, la maldad, que el diablo estuviera ganando. No, nunca. El diablo fue derrotado. Y Apocalipsis es la culminación de la obra de Cristo sobre Satanás. Obviamente lo venció en la cruz del Calvario, pero Apocalipsis nos muestra el destino final de Satanás, lo que quiero decir. Hay que crecer de tal manera que no nos preocupemos. Bueno, preocuparnos es normal, no angustiarnos. Cuando hablamos con mi esposa, que nosotros pagamos 830,000 pesos mensuales por el apartamento. Pero hemos aprendido con mi esposa, y mi esposa está ahí, a no angustiarnos. Nosotros no nos desesperamos. Siempre decimos, ¿cierto, amor? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Y de lo peor partimos. Y lo peor era perder el apartamento. Y Estefan sabe el chicharrón que estamos con ese apartamento. Y dijimos, pues lo entregamos. Y ya, y ahí se acabó el tema. Ahí se acabó. Pero ¿qué tal uno de noche, hermano? Porque uno tiende a las 2 de la mañana despertarse a pensar en eso. ¿Cierto? Va a las 1, 2 de la mañana. ¡Pin! ¿Usted acuerda? Y ahí quedó. No. No, hermanos. Hay que aprender a confiar en Dios y que Dios tiene el control de la situación, por terrible que sea.
La Biblia dice: ¿quién de vosotros podrá con angustiarse añadir a su estatura un codo? ¿Quién? Dígame quién. Nadie. Pero el Todopoderoso, el que todo lo puede, está con nosotros, hermanos. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en el día de la angustia. Hay que aprender a descansar en Él, que Dios hará. Y hermano, el mundo se puede revolcar, pueden venir las pestes que vengan, pero tú y yo vamos a confiar en el Señor y vamos a esperar en el Señor. Y si vivimos bien y si morimos para el Señor, morimos. Y ni siquiera nos debe preocupar los que se quedan, porque Dios se encargará de ellos. Ve la hermana Ofelia. La hermana Ofelia le dijo a mi esposa: a mí me preocupa Consuelo. Consuelo es una hija especial. Ay, ¿qué va a hacer de ella? Y yo me muero. Y pum, se murió. Ahí está Consuelo, ahí sigue Consuelo. ¿Acaso Dios se olvidó de Consuelo? Jamás. Y si yo me muero, yo sé que Dios se va a encargar de mi esposa y de mis hijos. Y si ella se muere, Dios se encargará de mí y mis hijos, ¿o no? ¿Cómo vamos a dudar de Dios, de su protección, de su poder, hermanos? No, no podemos hacer eso, ¿verdad? Pongámonos de pie, por favor. No podemos, hermanos, desconfiar del Señor. La preocupación mía, la angustia, le está diciendo el Señor: yo no creo que tú seas capaz de velar por mí, que tú no seas capaz, Señor, de proveerme o de defenderme. Dios es capaz de eso y mucho más. La mano de Jehová no se ha cortado para bendecir, y Dios no es ciego ni sordo. Tenemos un Dios poderoso y grande en el reino de los cielos, hermano. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Vamos a orar al Señor en esta hora. Cerremos los ojos. Señor, gracias, tú tienes el control. Tú todavía sigues sentado en tu trono, Señor. Pase lo que pase, a ti no se te queda grande nada. Suceda lo que suceda, es porque tú tienes el control todavía. Tú sigues siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tú sigues siendo el Dios Todopoderoso, en la cual las aguas del mar caben en tu mano. La tierra, el estrado de tus pies. ¿Cómo voy a dudar, a desconfiar de un Dios tan grande como tú, Señor? Mal haría. Dijo el Señor: mira las aves del campo, de los cielos, que no trabajan, no siembran, no cosechan, no tienen dónde amontonar, no tienen bodegas para almacenar alimentos, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Cuánto más a ustedes, hombres y mujeres de poca fe? Porque la angustia y la desesperación muestran que no tengo fe en el Señor, que no le creo a Dios. Señor, pero hoy toda desesperación se va, toda angustia se va, en el nombre de Jesús. Todo estrés que causa daño, angustia que causa daño, se va ahora, en el nombre de Jesús. Fuera todo sentimiento negativo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Señor, declaro que mis hermanos descansarán en paz. Como dice la Biblia: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, dice la Biblia. Que así sea el despertar de cada mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios.